Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Seguimos aquí en Romanos 12. Bueno, en realidad estamos analizando, seguimos con este tema de la iglesia y estamos usando los pasajes paralelos de Romanos 12 y Primera de Corintios 12 especialmente, y también Efesios 4, en donde se nos habla de la naturaleza de la iglesia, de esta entidad espiritual, viva, real, orgánica, que se refiere a que los cristianos estamos interconectados, somos interdependientes, miembros los unos de los otros, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:5, ¿no? Y que estamos orgánicamente ligados como en un cuerpo, ¿no? Así como en un cuerpo hay diferentes órganos. Hablábamos de la metáfora del cuerpo humano que usa el apóstol Pablo para explicar lo que es la iglesia, como diferentes órganos, sí, cada uno de ellos individual, perfectamente distinguible, pero que tienen una función que aportar para todo el cuerpo, y esa función es insustituible, ¿no? Necesaria para la salud del cuerpo. Decíamos, y nos decía aquí el apóstol, que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿no? Quien lleva la batuta, quien dirige y coordina todo, ¿no? Pero cada cristiano de un cuerpo local de creyentes, una iglesia local, tiene un rol que cumplir en el cuerpo. Decíamos que es vital que como cristianos entendamos esta verdad espiritual y que por fe la tomemos, porque nuevamente decíamos, tiene que ser por fe porque no lo vemos. Así como yo no me veo conectado con Jesucristo por su Espíritu Santo, es una unión mística, pero que dice la palabra que es real. No me veo tampoco conectado, no veo pues de qué manera estoy conectado espiritualmente con otros cristianos en una iglesia local, ¿no? Pero lo estoy, y por fe lo tengo que agarrar. Tengo que permitir que esto se asiente en mi mente para que entonces yo empiece a dar pasos de fe, empiece a vivirlo, ¿no? Y decíamos que es imprescindible tener una visión, la visión correcta de mi posición en una iglesia local, porque se necesita mi función como un órgano que soy de esa iglesia, para que el cuerpo esté sano, para que todos los demás cristianos estén sanos espiritualmente, no solo de mi propia salud espiritual, sino de la de los demás. Decíamos, ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo se enferma? Cuando un órgano se enferma, pues se enferma todo el cuerpo, te sientes mal todo el cuerpo, ¿no? Y decíamos que trágicamente en la mayoría de las iglesias hoy día, lo que pasa es que tenemos cuerpos en donde no estamos operando bien, donde hay muy poquitos órganos que tratan de cubrir. Es como si tuvieras el corazón tratando de sacar la chamba del hígado, ¿no? Y así es como tratamos de operar en muchas iglesias. Pocas personas, pocos cristianos tratando de sacar toda la chamba en una iglesia, mientras tienes un chorro de cristianos que no hacemos nada, ¿no? O que no hacen nada, que son consumidores pasivos. Eso es un modelo enfermo, eso no es un modelo bíblico. Ahí no, Dios no se va a mover como Él se quiere mover. Ahí no vas a ver lo que tendrías que ver en la iglesia. Y no vas a ver gente creciendo espiritualmente y llegando a la madurez espiritual así. Porque todos somos miembros unos de otros en un cuerpo local. Entonces decíamos que esta verdad, si tú la tomas, si eres cristiano y la tomas, para ti tiene dos implicaciones inmediatas. Primero, entender cuál es mi rol, cuál es mi función. Ok, bueno, si soy riñón o soy hígado, soy mano, soy lo que sea, ¿qué soy, no? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué órgano del cuerpo? ¿Qué me toca hacer a mí? Pues, ¿qué función voy yo a aportar a la iglesia? Y habiendo entendido esto segundo, ¿cómo lo pongo en marcha, no? ¿Cómo me tengo que acercar o tengo que... Ya estoy conectado, dice la Escritura, ya estás en el cuerpo. Bueno, ¿cómo activo esto? ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo se vive la iglesia, no? Porque la iglesia ya está hecha, es decir, ya estamos interconectados, pero se vive en iglesia, se hace iglesia, ¿no? Se vive en el cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a ver, primero, ¿qué es el rol que tengo que cubrir? Servir. Servir, el concepto cristiano de ministerio, la palabra ministerio lo vas a escuchar mucho en las iglesias, es el concepto de servicio con amor. La palabra griega es diaconía, diáconos, un siervo, alguien que sirve en algo, ¿no? Que realiza una función de servir con amor, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, así como cada órgano de alguna manera sirve a los otros órganos con su función. Esto es lo que tenemos que hacer, desarrollar un ministerio. Justamente eso, desarrollar un ministerio cristiano. ¿Cómo se desarrolla un ministerio en una iglesia local? Con tus dones espirituales. Ahí te va la otra, si no has escuchado esto, ¿no? La Escritura dice que cuando tú recibes a Jesucristo y recibes su Espíritu Santo y quedas conectado con Cristo, pero también interconectado con otros creyentes,
viene un kit de regalo en esa interconexión que se hace. Dios te da regalos espirituales. Puede ser un regalo o varios regalos espirituales, es decir, lo que la Escritura llama dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Estas son habilidades especiales, son capacidades que el Espíritu Santo que vive en el cristiano auténtico, que te permite hacer, son habilidades espirituales que te permite hacer para bendecir a otras personas, para servir espiritualmente a otros hermanos, a los otros órganos del cuerpo. Entonces, tu función en el cuerpo local de creyentes donde Cristo te haya colocado está en línea directa con tu don o los dones que hayas recibido, los dones espirituales. En Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, vemos que el apóstol nos menciona algunos dones espirituales. Ahorita los vamos a ver para que tengamos idea de esto, ¿no? No son listas exhaustivas, hay que tener cuidado con esto. Quiere decir, fíjate que las tres listas son diferentes, o sea, sí mencionan, repiten algunos dones, pero en cada lista menciona alguno que no está en la otra. Lo que te quiere decir ahí la Escritura es que no es una lista exhaustiva, no están todos ahí, es decir, todos los dones que se mencionan no son todos los que son. Puede haber otro tipo de dones y habilidades espirituales que Dios te dé para servir y para amar a tus hermanos, para servirles con amor en un cuerpo local de creyentes, una iglesia local, ¿no? Vamos a ver la lista que se menciona en Romanos capítulo 12 para darnos una idea. Versículo 6, Romanos 12, versículo 6, el apóstol menciona el don de profecía. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía, profeteos, viene del griego profeteos, que significa hablar en nombre de Dios. El profeta, normalmente entendemos profecía como una capacidad para ver el futuro, ¿no? Hablamos de las profecías y el profeta puede ver el futuro. Sí, ciertamente que quien tiene don de profecía, Dios le puede revelar cosas del futuro, ¿no? Por medio de sueños, visiones, no sé. Pero la mayor parte del tiempo significa hablar en nombre de Dios. El profeteos, el que profiere, el que habla en nombre de Dios, teos, Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el predicador. Esta es la persona que Dios puede usar, que Dios va a usar para comunicar su verdad. Y hacerlo de una manera, que cumple con un propósito específico y directo, ¿no? ¿Te ha pasado a veces que estás escuchando la palabra de Dios y dices, es que me está hablando a mí? Me está hablando a mí, me está diciendo justo lo que necesito escuchar, ¿no? Casi vas y, oye, ¿quién te dijo que yo iba a venir, no? ¿Por qué hablaste justamente de este tema? Esto pasa, esto es don de profecía, es la persona que Dios está usando para comunicar una verdad en cierto momento determinado a la iglesia en general o a una persona, a un grupo de personas en particular, ¿no? Fíjate que este don es diferente del don de maestro. El maestro, el que lo menciona Pablo en 1 Corintios 12, creo, y en Efesios 4, el maestro es el que desmenuza la palabra, es el que la enseña. No necesariamente que habla una verdad en un momento determinado, sino que analiza la palabra y la desmenuza para que sea fácil de digerir, para enseñarla. ¿No? El profeta puede ser que esté llamándote a hacer algo, que te esté tocando el Espíritu Santo, que sientes que Dios te está hablando para algo. El maestro más que nada tiene otro enfoque, ¿no? Va a explicar la palabra, la va a desmenuzar, lo va a correlacionar, lo va a enseñar, de una manera que puedas comprender una verdad particular de Dios, ¿no? Sí están correlacionados, pero no es exactamente lo mismo. Aquí en Romanos 12 también menciona el don de servicio. El don de servicio, los dones de servicio son muchos dones, no es uno solo, es este cristiano que tiene mucha energía para hacer cosas, no es el que quiere apoyar, yo voy a ayudar aquí para preparar este escenario, ¿no? O voy a recibir gente y yo voy a preparar esto, es el cristiano que los ves que ayuda, que sí, yo te echo la mano con eso, vamos a montar esto, vamos a construir esto, vamos a limpiar, lo que sea. Muchas maneras diferentes de servir en la iglesia y que son una bendición, ¿no? Porque sin eso no camina tampoco, ¿no? Son gente que tiene una energía especial y una capacidad para servir de esta manera con amor dentro de la iglesia, ¿no? Y repito, hay muchos tipos de dones de servicio, ¿no? Pero es gente con mucha energía para hacer cosas, ¿no? Para mover cosas. El que enseña, el maestro, ya hablamos de esto, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Este don, todos los dones son especiales, ¿no? Este don es esta persona que tiene una capacidad espiritual especial para mover a la gente a hacer algo, ¿no? Para motivarte a hacer algo. Una vez me pasó con un hermano. Una cosa importante, ¿eh?
No es que si tú tienes don de profecía, don de profeta, no es que no tienes nada. No, como yo soy profeta, yo no voy a ayudar a levantar las sillas, ¿eh? No, todos tenemos pincelazos, todos podemos hacer muchas cosas esas, pero tenemos capacidad especial y fuerza especial en algún rubro, en algún área, que es donde está tu función, ¿no? A la que más le tienes que poner enfoque para servir y para contribuir a que las demás partes se desarrollen, ¿no? El que exhorta es el que te motiva, ¿no? El que tiene la capacidad para mover a la gente a hacer algo. Una vez nos pasó, estábamos en la calle, estábamos hablando, como iglesia fuimos a hacer cosas con un grupo de personas y yo vi la necesidad de hablar y dar el mensaje del evangelio, hablar a la gente en ese momento, ¿no? Pero la verdad es que como se empezaron a dar cosas que me eché un poco para atrás, ¿no? Que dije, no, mejor ahorita no. Ya estaba yo buscando los pretextos para no aventarme, ¿no? Y llegó un hermano y me dice, ¿qué onda? ¿Vas a hablar? ¿No? Órale, ya, no, échale. O sea, me lo dijo de una manera que me infundió el ánimo y la fuerza y la motivación para ir y hablar y dar el mensaje, ¿no? Pum, y pedir que escucháramos, todos se moviera, aunque estaba complicada la situación, y se hizo y fue de bendición. Entonces, nuevamente es esta idea, somos miembros los unos de los otros. Dios sabe por qué coloca cada parte del cuerpo, ¿no? Si no hubiera estado ese hermano que me hubiera exhortado en ese momento, yo no hubiera dado el mensaje. Y esto se da todo el tiempo en las iglesias. Muchas veces necesitamos a quien nos motive, que nos exhorte para llevar a cabo la visión que tiene en la cabeza, que es Cristo, ¿no? El que reparte con liberalidad, estos tienen que ver con dones de dar, ¿no? El hermano muy generoso, ¿no? El hermano, esa persona que tiene una capacidad especial para dar, ¿no? Y más que nada hablamos financieramente, ¿no? Que son personas que Dios les bendice financieramente porque no tienen riesgo de caer en avaricia, ¿no? Sino que además están viendo cómo van a dar más y más. Y sí, obviamente que siempre duele servir. Esto es importante, ¿no? El desarrollar este ministerio cuesta. Desarrollar un ministerio cuesta tiempo, cuesta dinero, ¿no? Cuesta energía. Y por eso es amor sacrificial, la manera como nos amó Cristo, ¿no? Por eso cada parte del cuerpo dice, cuando cada parte hace lo que le toca hacer, el cuerpo está sano y crece y está lleno de amor. Se requiere de mucho amor sacrificial, como el que nos amó Cristo, para desarrollar ministerios que levanten a los demás, ¿no? La persona que tiene este don de dar, pues Dios la va a prosperar financieramente, especialmente porque tiene esa capacidad de aportar para la obra, porque los ministerios cuestan, ¿no? El que preside con solicitud, otras versiones dicen el que lidera, ¿no? El líder, no necesariamente estoy hablando del pastor, ¿no? Porque vuelvo a repetir, en nuestra concepción tradicional, si no viste el video pasado, te exhorto a que lo veas, ¿no? En el estudio anterior hablábamos de que tenemos ideas equivocadas de lo que es iglesia y por lo tanto llevamos a cabo iglesia de una manera equivocada. Y por eso las iglesias están muchas enfermas y no están sanas y no crecen y no están llenas de amor, como dice la Escritura, ¿no? Y en nuestra concepción creemos que el líder es el pastor, ¿no? No, ya vimos que hay un liderazgo grupal, que deben ser líderes grupales cuya función es equipar. Aquí el don de liderazgo se refiere a aquella persona que tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Muchas veces en las iglesias podemos quedarnos en la inmovilidad o podemos quedarnos entrar a una etapa de confort, a una zona de confort, y viene el líder y tiene la capacidad de movilizar a la gente, no solo de exhortarla, sino de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Verse, mover, motivar, mover y hacer que las visiones que tiene la cabeza se concreten y se hagan cosas, ¿no? El que hace misericordia con alegría. Si no me equivoco, esto tiene que ver mucho con los dones de intercesión. Realmente hay 3 grupos de dones. Los dones relacionados con la palabra, la profecía, el maestro, el que enseña, ¿no? Los dones relacionados con la oración, con la intercesión. Está la gente que tiene una capacidad enorme para orar y para hacer oración, ¿no? Ahí en nuestra congregación tenemos dos hermanas invitadas que son muy fuertes en esto, ¿no? Tienen una capacidad de interceder y de orar y una disposición para sacrificarse orando por otros muy fuerte, que alimenta mucho espiritualmente, edifica mucho a la iglesia, ¿no? Y se requiere esta gente continuamente, o gente que tiene la capacidad, porque repito, son capacidades espirituales, son dones del Espíritu Santo, la capacidad para ir a cuidar gente, a ayudar a gente, a estar consolando gente, a desvelarse con gente, no lo sé, que tenga esa capacidad fuerte de mostrar misericordia y amor a otras personas, ¿no?
Primera de Corintios 12 menciona algunos otros, se repite varios, pero menciona algunos otros, vamos a ver cuáles tiene. Por ejemplo, aquí dice, Primera de Corintios 12 dice, nuevamente palabra de sabiduría relacionados con los dones de palabra, palabra de ciencia. Este es el teólogo, ¿no? La palabra de ciencia es el teólogo, es esta persona que tiene el don, la capacidad espiritual de darse clavados muy profundos en la palabra, ¿no? No es lo mismo que el maestro. El teólogo tiene la capacidad de ver cosas muy profundas en la escritura, ¿no? El teólogo realmente alimenta, ¿no? Edifica, construye al maestro, le da elementos, ¿no? Yo solo conozco una persona que tiene este don, ¿no? Y es una persona que tiene una especial capacidad de interés de darse clavados profundos, investigar de un tema en particular, pero yéndose hasta el fondo, ¿no? Y las cosas de los que te hablan, por ejemplo, yo que soy maestro, te da elementos para enseñarlo, ¿no? Ya lo haces más digerible a los demás, pero nuevamente nos alimentamos, ¿no? El cuerpo la iglesia es un cuerpo orgánico, donde cada parte alimenta a las otras, estamos interconectados. Fe, el que tiene una capacidad sobrenatural de confiar en que las cosas, que Dios dispuso ciertas cosas y las va a llevar a cabo y contagia de fe al resto del cuerpo, ¿no? A confiar y a seguir adelante en la visión de la cabeza. Don de sanidad, una de las dos tenemos, pues este es un don, yo no sé, yo no conocía a nadie que tuviera don de sanidad. Conocemos una hermana que llega también a la congregación, que tiene don de sanidad, ¿no? Y hemos visto multitud de casos donde por medio de la oración y de su involucramiento se han sanado enfermedades, incluso enfermedades graves, ¿no? Que ella nos ha platicado, que nos ha contado, ¿no? Es un don yo diría que es raro, ¿no? Muy potente. El de hacer milagros. Los teólogos discuten mucho sobre que la mayoría dice que creen que como el resucitar gente, como el o realizar actos sobrenaturales, fue más que nada en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, ya no está tan activo ahora. La verdad es que lo ignoro, ¿no? Es diferente del don de sanidad, porque cuando Dios sana, pues por medio del Espíritu Santo una persona, pues sí dirías es un milagro, ¿no? Pero es diferente, este es otro tipo de milagros, no necesariamente relacionados con la sanidad del cuerpo, ¿no? Profecía ya vimos. Discernimiento de espíritus es la persona que puede entender en una situación en particular, ver claramente lo que está pasando espiritualmente en una situación particular. Todos tenemos que desarrollar cierta capacidad de discernimiento para entender lo que está pasando, pero no es tan potente. Por ejemplo, nos pasó un caso en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Entró una persona, un maestro, ¿no? Que lo invitamos, empezó a enseñar. Nos hablaba, sí iba en línea, ¿no? Con lo que enseñábamos, hablaba de la gracia, hablaba del amor y esto y todo padre, todo bonito. Pero cada sesión que él daba me quedaba un ting, algo no sé, algo no me cuadra, ¿no? Como que me quedaba medio dudando, algo que yo no podía identificar pero algo como que no cuadraba, ¿no? Como el cuento de la princesa del guisante, ¿no? Había un frijolito ahí que medio le molestaba cuando dormía, ¿no? Pero no sabía exactamente qué era, no se sabía exactamente qué era, ¿no? Y me tomó, creo que 1 mes o 2 meses o más, darme cuenta que era una doctrina, una falsa doctrina, ¿no? Que estaba muy encubierta. A mí me tomó, ¿no? Me tomó 2 meses discernirlo, ¿no? La persona con discernimiento de espíritu hubiera sido mucho más rápido. ¡Pum! Lo capta inmediatamente, por más rebuscado y enterrado que estuviera, ¿no? Nos falta por ahí alguien que tenga eso, si alguien sabe, en la iglesia. Discernimiento de espíritus. Don de lenguas. El don de lenguas es muy particular, porque el don de lenguas es el único don que no que en realidad no es tanto para edificar al resto de la iglesia, sino para la persona en sí propia, ¿no? Y por algo Dios los da en ciertas circunstancias particulares. Escuchaba el caso de una muchacha que tenía don de lenguas y ella cuando se volvió cristiana, sus papás le dijeron, no, pues no vas a la iglesia, ¿no? No, nada de que cristiana y eso. Casi que la encerraban en su cuarto, ¿no? Entonces ella lloraba mucho y ella dice que orando y buscando a Dios ahí en su cuarto empezaba a hablar en lenguas, pum, pum, pum. Y que eso sentía a Dios ahí, ¿no? Evidentemente sentía que Dios estaba con ella, la ayudaba a edificarse a ella misma, ¿no? Entonces el don de lenguas es muy particular, ¿no? Porque a menos que haya alguien que interprete, alguien que tenga don de interpretación de lenguas, que aquí lo menciona, ¿no? Cuando hay alguien que tiene don de lenguas y hay alguien que tiene don de interpretar, si esta persona va a empezar a hablar en una lengua
angelical o en arameo o en alemán, lo que sea, ¿no? La persona que tiene don de interpretación le va a entender y entonces puede comunicar al resto de la congregación y bendecir al resto de la congregación de la iglesia, ¿no? De hecho, dice la Escritura que el don de lenguas no se debe usar en público si no hay quien interprete, a diferencia de lo que se hace en muchas iglesias, pero bueno. Pues fíjate, aquí menciona otros dones que no están. Efesios 4 es mucho más corta la lista, ¿no? Los apóstoles, don de apóstoles, hay una diferencia en la Escritura, tenemos que tener cuidado, ¿no? Están los apóstoles con A mayúscula, los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, que tienen autoridad para la Escritura, que son los autores del Nuevo Testamento prácticamente, y ya está el don de apostolado, ¿no? El apóstol, el que tiene don de apostolado, es el que es prácticamente el misionero cristiano, ¿no? Quien Dios llama para ir a abrir camino para el Evangelio en algún lugar donde no se ha predicado el Evangelio, donde no se han formado iglesias, ¿no? Y tienen este don en particular, ¿no? Aquí menciona el evangelista, por ejemplo. El evangelista es el que tiene una capacidad muy fuerte, ¿no? Para predicar el mensaje del Evangelio, para dar el mensaje del Evangelio. El evangelista, donde quiera que va el evangelista, ya está dando el mensaje del Evangelio a otra persona. Ya está platicando, hablando con la persona y tiene el don espiritual, la capacidad espiritual para llegarle a la persona de la manera como le tiene que llegar en el momento. Casi que tú volteas y ya se convirtió en cristiano, hermano, si hay alguien que tiene don de evangelismo, ¿no? Un don precioso también. Pastores. Fíjate que cuando menciona pastores y maestros siempre los menciona juntos, ¿eh? Hay quienes creen que el don de pastor y don de maestro es el mismo. El pastor es el que tiene la capacidad de enseñar la palabra, ¿no? De enseñar la palabra y estar pendiente. Bueno, pues aquí, repito, no son listas exhaustivas, ¿no? Puede ser que tú digas, pues no, yo lo que yo tengo no lo menciono, no salió en estas listas, porque no están todos, no es una lista completa, ¿no? Puede haber, por ejemplo, los dones de quien tiene esta capacidad de los dones relacionados con la música, por ejemplo, ¿no? Muchos cristianos que componen alabanzas y esto, y no se enlista aquí. Eso no quiere decir que no sea un don y que no es una manera de bendecir al resto de la iglesia, ¿no? Entonces no es una lista completa, no son listas completas. Pero bueno, el punto es, tienes un don, al menos uno tienes, puedes tener más de uno, ¿no? Pero al menos uno tienes, es decir, tienes una capacidad fuerte, donde Dios te ha dado fuerza espiritual por medio del Espíritu Santo para bendecir a tus hermanos del cuerpo local de creyentes a donde te integraste, ¿ok? Ahora el punto es la gran pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cómo sé cuál es mi don, no? Si no lo tienes claro, si no sabes cuál es tu don, ¿cuál es la manera de saberlo? Yo creo que la mejor manera de saberlo sin duda es moviéndote, ¿no? ¿Cómo sabes si alguien que juega al fútbol es bueno para ser defensa o para ser portero o para ser delantero? ¿Cómo sabes? Pues hasta que se ponen a patear la pelota, ¿no? Hasta que se ponen a pelear la pelota, el entrenador dice, y los demás se dan cuenta, ¿no? Tú tienes madera de defensa, tú tienes madera de mediocampista, ¿no? Es lo mismo aquí. ¿Qué tienes que hacer? Pues empezar a buscar cómo sirves de una u otra manera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Fíjate cómo cambia la perspectiva cuando tú entiendes esto. Tengo un don, tengo una razón de estar en esta iglesia. Dios me colocó aquí porque Él quiso y encajo perfectamente aquí, con la capacidad, con el don o las capacidades que me dio. Tengo que descubrir qué tengo y empezar a moverme. ¿Cómo voy a descubrir? Pues empieza a moverte primero, ¿no? No sé, agarre y di, oye, pues quiero dar una clase, ¿no? Me das chance de dar un tema, ¿no? Vas a dar un tema. Igual la gente va a decir, pues no entendimos nada. Entonces, seguro que no vas a ser maestro, ¿no? No te desanimes, ¿no? Busca otra. Busca servir, busca involucrarte de una u otra manera para servir. Esa es la actitud que tiene que tener un cristiano en la iglesia, ¿no? Voy a dar, no a recibir, ¿no? Qué diferente el cristiano consumidor que decíamos de la iglesia tradicional, donde vas a la iglesia, vas a consumir, me voy a sentar a escuchar la alabanza, que esté bonita, que las instalaciones estén limpias, ¿verdad? Que la prédica esté bonita, no como decía una persona, que no nos vayan a dar paja, ¿no? Que esté buena, que sea buena la prédica, ¿no? Voy a consumir, me voy a sentar exigente a consumir, voy a pagar mi cover, ¿no? Voy a pagar mi ticket con mi ofrenda, con mi diezmo, por el servicio que espero que esté a la altura, ¿no? Qué diferente cuando entiendes, no, yo estoy interconectado, yo soy un órgano, y si yo no hago mi rol, el cuerpo no va a estar sano y no va a estar lleno y no va a estar completo y no va a crecer en amor. Tengo que buscar servir, tengo que desarrollar un ministerio, ¿no? Y que vayas cuando te congregues, que vayas con esto en mente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, Señor? Úsame hoy, heme aquí.
Aquí te presento mi cuerpo, dime cómo te puedo servir hoy. Dime a quién puedo aconsejar, por quién puedo orar, de qué manera puedo servir, a quién le puedo dar una palabra de sabiduría, cómo puedo participar para construir tu cuerpo, para edificar tu cuerpo. Y eso cambia totalmente la manera como te integras. Imagínate que todos hiciéramos esto cuando nos congregamos. Qué diferente sería. Ahora, ojo. Bueno, repito, y aquí va a salir tu don, aquí va a salir el que eres bueno, ¿no? Va a llegar un punto donde alguien te va a decir, oye, es esa manera, digo, cuando oraste, oye, qué fuerte lo sentí, no tienes una idea cómo me llegó tu oración, ¿no? Oye, sí, a mí, te das cuenta, pues soy fuerte en esto, soy fuerte en un don de intercesión. Cuando nos pasó con una hermana que una vez ella ora, bueno, y hasta sentimos que casi, ay Dios, ¿no? Sentimos la presencia fuerte del Espíritu Santo, y cuando volvió a orar, veces que volvió a orar, lo mismo. Era claro que tenía un don fuerte de intercesión, ¿no? Esto sale a la luz, esto va a salir a la luz cuando tú te empiezas a mover, cuando vas con esta actitud, y Dios, mira que Dios, sí es lo que Dios quiere ver, claro que te va a habilitar el camino para que esto salga a resurgir, pero hay que moverse, ¿no? Hay que movernos, ¿no? Y la gente te lo va a confirmar a final de cuentas, ¿no? Y ahí es entender que ese es tu rol, ¿no? No falta no, es que yo quiero ser el que está allá arriba predicando, ¿no? A la fuerza, y te subes y todo el mundo se duerme. Pues no es lo tuyo, vas a enfermar, estás enfermando al cuerpo porque todo el mundo se duerme, y aparte no estás haciendo lo que te tiene que tocar hacer. Por esta idea equivocada de que hay ciertos ministerios estrella que brillan y que son los únicos que importan. Si no fuere ojo, no seré ojo, dice 1 Corintios. Si no soy ojo, entonces yo no sirvo. No, claro que sirves. Claro que sirve la oreja y sirve el dedo gordo del pie para algo. No forcemos ministerios para los cuales no estamos construidos. Es una tontería, ¿no? Vas a encontrar gozo cuando veas cómo Dios te empieza a usar para bendecir a tus hermanos con lo que te haya dado y lo que te haya tocado. No tenemos por qué forzar las cosas. Bien. Entonces, otro punto importante, y aquí también por eso está mal el modelo tradicional de iglesia. A ver, yo te pregunto, vas un domingo a una iglesia de mínimo, no sé, ¿qué te gusta? 100, 200 gentes, 500 gentes, ¿no? ¿Qué tanto puedes buscar bendecir y servir a otros y bendecir a otros con tus dones en una reunión de 500 gentes? Donde para empezar, ¿no? Ya hay un formato establecido, está la alabanza, está la prédica, ¿no? Si quizás se hace oración antes, quizás hay clases antes, la escuela dominical, no sé. ¿Qué tanto puedes tú? A ver, si somos 500 gentes, ¿qué tanto vamos a poder hacer nosotros? No mucho, ¿no? Más si ese es el único formato de actividad en iglesia que se hace, ¿no? No va a haber manera. ¿Qué tanto puedes exhortar? A ver, tú llegas, no conoces a nadie. A ver, Señor, ¿cómo puedo servirte aquí? Pues si no lo conozco, ¿cómo lo voy a aconsejar? ¿No? ¿Cómo lo voy a exhortar? ¿Qué le voy a enseñar? Si tengo, ¿de qué lo voy a sanar? No sé ni de qué está enfermo, no sé qué problemas trae, no sé de qué manera puedo servir y bendecir. No es el formato para practicar esencialmente lo que se nos está llamando aquí el amor, ¿no? Y edificar al cuerpo. Esto no quiere decir que esté mal las reuniones grandes, son importantes. Efesios 4 nos dice, hablando de la iglesia, hablaremos la verdad en amor. La iglesia es una comunidad de verdad y es una comunidad de amor, ¿no? ¿Por qué son importantes? Fíjate, los apóstoles hacían reuniones grandes, ellos enseñaban, ¿no? Los más maduros en la palabra, sí. No estoy diciendo que esté mal esto, ¿no? Hay reuniones grandes donde las personas más maduras con dones de palabra, es importante que se exponga la palabra, que se enseñe públicamente, ¿no? Que se enseñe públicamente. ¿Por qué? Porque para que la doctrina sana llegue a todos, ¿no? Porque somos una comunidad de verdad. La iglesia está construida ciertamente por cada persona, pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El testimonio de los apóstoles y los profetas. El testimonio de los apóstoles, el Nuevo Testamento. El testimonio de los profetas, el Antiguo Testamento. La Biblia, la verdad de Dios revelada. Entonces sí se tiene que enseñar. Definitivamente se tiene que enseñar. Tiene que haber reuniones grandes donde la palabra y la verdad de Dios se expongan, ¿no? Pero en estas reuniones grandes, que en la mayoría de las iglesias son las únicas que hay, no es tan fácil poner en práctica el amor. Porque dice la palabra, hablaremos la verdad en amor. La iglesia es una comunidad de amor, no solo de verdad. Una iglesia en donde solo hay verdad se vuelve fría. Una iglesia en donde solo hay amor se vuelve desordenada. Tiene que haber la verdad y el amor, las dos cosas, ¿no?
¿Cómo puedes practicar el amor? ¿Cómo puedo? ¿Qué tiene que haber para que yo pueda acercarme a otros cristianos, conocerlos y realmente practicar esto? No se puede hacer en reuniones grandes. ¿Sabes? Muchas veces me pasó, ¿no? Como hay muchas iglesias donde solo hay estas reuniones grandes, que repito, son necesarias e importantes, los pastores tratan de llenar esto, tratan de meterle amor, ¿no?, a la reunión. ¿Y qué hacen muchos pastores? ¿No te ha tocado? Dele un abrazo a su hermano allá al lado. Ahí donde está usted, dice el pastor, dele un abrazo a su hermano, dígale que lo ama, dele un abrazo con cariño, abrácelo. Ay, no, por favor, no hagan... Sí, si tú estás viendo y tienes capacidad de decirle al pastor que no lo haga, que no lo haga. ¿No? Es horrible porque luego, ¿cómo le voy a decir que lo amo? Ni lo conozco. Ni sé cómo se llama el que me toca al lado y le voy a decir que lo amo, ¿no? Es falso, es artificial, ¿no? No es así como se forja una comunidad de amor en la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que muchas iglesias, ¿qué les faltan? Les faltan los grupos pequeños. Las iglesias en casa como lo hacía la gente del Nuevo Testamento. Una y otra vez en el Nuevo Testamento vemos que los creyentes, sí, habían las reuniones grandes de los apóstoles, pero se reunían en casas, donde compartían el pan, donde se conocían, vaya, ¿no? Donde se empiezan a forjar esas relaciones y entonces sí, donde puedo ver de qué manera bendigo al otro, ¿no? Hay iglesias que los tienen, las famosas células cristianas, ¿no? Pero yo lo que he encontrado es que la mayoría de las iglesias es algo como periférico, no se le da tanta importancia. El centro es la reunión del domingo, ¿no? La reunión grande, ¿no? El servicio que se le llama, el culto, ¿no? Que le llaman algunos, ¿no? Mientras que las reuniones en casa es, una vez llegué, ¿no? Porque yo recibí a Cristo, no lo recibí en una iglesia, ¿no? Ahora sí que lo recibí en mi casa, me regalaron una Biblia, ¿no? Yo empecé a conocer, a investigar y ahí recibí a Jesús. Y ahora sí que durante un año anduve como chuchito sin dueño, ¿no? Y Dios, fíjate, esto lo traigo a colación. Nuevamente, entender que no es solamente Dios y tú, no es solo lo vertical, que el modelo como Él trabaja es horizontal. Es de comunidad, porque Dios es comunidad. El Dios de la Biblia es una comunidad de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre se han amado. Y la iglesia es un reflejo de esto. A imagen y semejanza de cómo Él es un reflejo de que somos una comunidad de amor. Tenemos que ser una comunidad de amor sustentada en su palabra, ¿no? Entonces, esto nos tiene que caer el 20, ¿no? Yo durante un año que caminé ahora sí que solo con Jesús, porque no estaba yo en una iglesia, Él de manera muy directa me hablaba, me dirigía y me fue moviendo, ¿no? Hasta que llegó un punto que me dijo, bueno, ya, Ramón, ya te tienes que integrar a un cuerpo de creyentes. Y yo no quería porque me encantaba, ¿no? Lo que había descubierto cuando lo conocí, esta relación con Él fabulosa, cómo Él se mostraba en mi vida, me iba dirigiendo, ¿no? Así como un bebito me llevaba Él de la mano, ¿no? Hasta que me dijo, ya, hay que ir a la guardería, ¿no? Hay que ir a la comunidad. Y yo no quería porque yo tiendo a ser muy individualista, ¿no? Pero Él dijo, no, es más, ya ni te voy a hablar. Y así me lo dijo, ya ni te voy a hablar hasta que me hagas caso y me obedezcas y te integres en una iglesia. Y ahí fui yo, ¿no? Y me acuerdo que fui a una iglesia en donde pregunté, ¿dónde hay grupos pequeños en casa? Yo habiendo estudiado esto, ¿dónde hay grupos en casa? Creo que hay uno, sí, hay uno ahí, la hermana no sé quién, ahí se reúnen en su casa, ahí puedes checar, ¿no? Pero era algo completamente sin importancia, vaya, en una iglesia enorme, una iglesia como de no sé cuántas cientos de gentes, ¿no? Y no debe ser así. Esto tiene que ser algo central, es donde se forja la comunidad, los grupos pequeños, claro. Iglesias en donde vas conociendo a la gente, pero repito, se van forjando relaciones. Pero nada como una iglesia pequeña, una iglesia en casa, una célula, en donde esto realmente se vive más de cerca. Donde empiezas a conocer más a la gente y a relacionarte y empiezas a encontrar por qué está ahí, qué problemas tiene, cómo puedes bendecirla, cómo puedes ayudarla, qué puedes hacer para ayudar. Es el ambiente idóneo para practicar el amor. La reunión grande para la verdad. ¿Por qué es importante tener ambas, ¿no? Repito, si solo hay reuniones grandes, pues no se va a dar esto. No se va a dar esta interconexión de los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Pero si no hay reuniones grandes, también puede ser un relajo, ¿no? Hay iglesias, escuchaba una iglesia en Estados Unidos que tiene como 600 células, 600 iglesias en casa, ¿no? Imagínate, donde cada maestro prepara su tema, donde esto y el otro. No puedes, y eso no es la idea, no es que tengas control de, a ver, como iglesia católica, ahí te va tu homilía, esto es lo que tienes que recitar, todos parejos, ¿no? Para no salirnos del huacal, no es la manera correcta. Cooptas completamente el don de cada maestro, ¿no? Pero la reunión grande te sirve para eso, se congregan las iglesias, ¿no?
y ahí se expone la palabra. Y si alguien está enseñando algo mal, eso va a salir, va a chocar en la reunión grande para que se sostenga la verdad, ¿no? Pero no puedes dejar de tener iglesias pequeñas, reuniones pequeñas, donde se practique el amor, donde se forjen comunidades de amor, ¿no? Y se construya el cuerpo en amor. Porque estamos llamados a ambos, ¿no? Tanto a la verdad como al amor. Fíjate que esto no es un sueño, ¿no? Esto es lo que dice la iglesia, esto es lo que dice la palabra de Dios como lo diseñó y es posible hacerse. No estamos hablando de una utopía, de algo imposible, ¿no? Ciertamente cuando tú empiezas a acercarte a la gente y dices, ay, complicado, ¿no? Somos seres caídos, yo también, nosotros también. Y Dios lo hizo, ¿no lo hizo? No con 12 gentes que empezó. No barrieron con el Imperio Romano, no cambiaron el mundo. 12 gentes que estuvieron con Él, con la cabeza en persona, con Jesucristo. 3 años conociéndose, viviendo con Él, escuchándole, bebiendo de Él. Que con broncas y lo que quieras se aprendieron, se empezaron a amar. Que cuando recibieron el Espíritu Santo, cada uno de ellos recibió dones y ya estaban integrados en amor. Perdonándose unos a otros las ofensas, como lo vemos en el Nuevo Testamento, ayudando a llevar las cargas, orando unos por otros, compartiendo la cena, buscando por los enfermos, practicando el amor y la verdad al mismo tiempo. Y no eso es iglesia, eso es la iglesia. No es algo de hace 2000 años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Es el mismo espíritu del que bebieron ellos, es el mismo espíritu del que bebemos ahora. El mismo espíritu que los colocó a cada uno de ellos en su cuerpo en particular, es el mismo espíritu que te ha colocado en el cuerpo de creyentes donde estás. Aquí se requiere creerle a Dios. Decir, sí, Señor, aunque yo no quiera, aunque sea difícil y complicado, dime qué, bueno, me voy a mover para hacer lo que me toca hacer en este cuerpo. Voy a aportar mi función. Qué diferente es que llegáramos todos, ¿no? A estas reuniones, ¿cómo voy a bendecir a mi hermano? No a consumir, voy a ver cómo voy a bendecir. Y aquí, heme aquí, Señor, a tu disposición, ¿no? Y a construir el cuerpo y que se levante. Y ver líderes, no ver al pastor haciendo todo, ¿no? Desgañitado, desgreñado, desvelado, sus hijos ahí perdidos como hijos de quién sabe. Y terrible, pero esto es muy común, ¿eh? Los hijos del pastor ahí perdidos en la droga, en el alcohol, porque el papá no les hace caso, ¿no? La esposa del pastor muchas veces también, si no está involucrada en el ministerio, relegada completamente, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. Todos tenemos un rol que cumplir, ¿no? Y más bien viendo a los líderes, a los pastores, bueno, pues levantando a la gente, desarrollando los ministerios, ¿no? Y cuando todos aportan su función específica, dice Efesios 4, todo el cuerpo está sano y crece y está lleno de amor. Y a eso es lo que nos llamó Dios, ¿o no? ¿No es una comunidad de amor? ¿No debe ser la iglesia? Así sabrán el mundo, así sabrán que son mis discípulos. Así sabrán que mi palabra es verdad, que soy yo, soy real. Si se aman unos a otros como yo los he amado. Sacrificialmente, porque hacer ministerio implica sacrificio. Sí, implica sacrificar mi comodidad. En lugar de quedarme viendo tele, voy a ir a ver cómo voy a ayudar a mi hermano, cómo voy a bendecir al otro, ¿no? Implica amor sacrificial, pero tenemos los recursos. Dios va a proveer los recursos. Si se requieren materiales, los va a proveer. Y los espirituales los tenemos. Tú tienes un don o varios dones que Dios te dio, capacidades especiales para hacer cosas, para bendecir a los demás, para construir su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos dicen, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí en el año con Jesús, caminar con Él, escucharlo directamente? Pues lo puedes vivir aquí, lo deberíamos de poder ver. El tener Cristo en cuerpo, su cuerpo, un grupo local de creyentes basados en su verdad, en su palabra, que practican su amor, que se aman unos a otros, sirviéndose unos a otros con los dones del Espíritu Santo. Es como tenerlo en persona. Eso no es normal, eso el mundo lo queda viendo. Eso es luz en las tinieblas. Oye, ver un grupo de gentes diferentes, ¿no? Porque hemos dicho que en la iglesia se rompen todas las barreras de diferencia. Estamos hermanados espiritualmente, no por raza, no por afinidad, no porque somos parecidos, no porque tenemos el mismo nivel socioeconómico. Estamos hermanados espiritualmente y que la gente vea cómo es que ese esclavo se sienta con uno libre, con un amo. ¿Cómo es que comparten el pan?
¿Cómo es que se ayudan y se atienden a sí mismos en la enfermedad? ¿Cómo es que oran unos por otros? ¿Cómo es que... Eso no es normal. Ahí estás viendo a Jesucristo. ¿No es lo que hizo Jesucristo estando aquí? ¿No así se comportó y así vivió? A eso estamos llamados. ¿Qué significa la palabra iglesia? Los llamados. Eclesia. Creo que ya mencioné esto la vez pasada, ¿no? En las ciudades romanas, el Imperio Romano, se llamaba a los soldados que estaban en la ciudad para que se congregaran. Los llamados. Somos llamados de Dios para formar discípulos. ¿Cómo se forman discípulos? Somos llamados de Dios para aplicar su palabra en grupo, en la iglesia, movidos por el Espíritu Santo, mostrando su amor al mundo, su luz. Porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a vivir esto, a construir estas comunidades de verdad y de amor. Ya están las bases. El cimiento es la palabra. Ya está el agente que va a proveer todos los recursos, los dones y las capacidades, el Espíritu Santo, ¿no? Y ya te colocó en un cuerpo local de creyentes. Solo falta que lo creas. Solo falta tu fe. Y que la pongas, que lo entiendas. Que permitas que Dios lo fije en tu mente para que lo puedas vivir y lo pongas en práctica. Y esto se mueve, ¿no? Estamos llamados a eso. Tú estás llamado a eso. Donde sea que Dios te haya colocado y con los dones que te haya dado, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Dios nos va a dar todos los recursos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y comparte el mensaje. Que Dios los bendiga.